Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Materia Expresión Oral y Escrita 1. Docente Gila Gabriela Guerrero Cervera. Tema Métodos de organización de la información. El equipo está conformado por la compañera Cervante Pérez Tania Michel y su servidor Chacón Calderón Alan Eduardo. Hola estudiantes, a continuación presentaremos los distintos métodos de organización de la información. Como primer punto tenemos los mapas mentales. Los mapas mentales es usado para palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Las principales características son que expresa al máximo la creatividad, es clara y simbólica, con conceptos bien definidos, desarrolla un estilo personal, genera ideas propias dentro del diseño, tiene asociaciones y conexiones, organiza ideas básicas, encuentra palabras claves. El tipo de simbología que tienen los mapas mentales empieza a través de una idea principal. Una vez teniendo la idea principal del cual vamos a hablar, esta es desglosada a través de las viñetas. Tenemos un breve ejemplo en la presentación. Estas viñetas podrían tratar o hablar de qué son los recursos, para qué sirve o cómo se hace, dependiendo del tema que nosotros querramos hablar. El ejemplo de los casos en los cuales se aplica es a través de desglosar un proyecto en tareas más pequeñas, mostrar la jerarquía en una empresa o en una lluvia de ideas. Como segundo punto tenemos los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Esto quiere decir que es una herramienta que posibilita organizar y representar de manera gráfica y mediante un esquema el conocimiento. Sus principales características son que detalla conceptos y frases breves de manera clara, utiliza palabras a modo de conectores como verbos que permiten enlazar conceptos aislados en el diagrama, emplea palabras, símbolos y colores para visibilizar de manera rápida y clara los múltiples conceptos. Su simbología es como tenemos la representación, abarca desde una idea principal, la cual nosotros podemos hablar del tema que nosotros querramos. Posteriormente, esta está dividida a través de los nodos. Los nodos se utilizan para agregar las palabras clave, ideas o conceptos. Y de ahí abarca los descriptores. Los descriptores son las palabras que describen la conexión. Los ejemplos de casos en los cuales se aplican serían a través para detectar ideas como punto de partida, para resumir visualmente la unidad o tema como resultado de un trabajo individual cooperativo o para escribir un texto. En el tercer punto tenemos el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un diagrama o esquema que representa de manera abreviada y gráfica las relaciones o categorías que existen entre las ideas o elementos de un tema. O sea, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Sus principales características serían desde la representación gráfica, tienen una estructura bien organizada, representan ideas generales que desarrollan ideas secundarias. Todos los componentes del mismo tienen relación entre sí, contienen pocas ideas principales y no toleran la confusión. Su tipo de simbología lo podemos ver en la presentación. Son a través de ideas generales. Estas se dividen a través de ideas principales. Posteriormente, ideas complementarias y por último los detalles. Los ejemplos en los cuales se aplica es a través de la representación gráfica de las ideas, resumir la información relevante de un texto o organizar ideas y facilitar el estudio de ellas. Como cuarto punto tenemos los cuadros de doble entrada. Estos son un tipo de operación de registro que permite organizar y sistematizar información a partir de columnas horizontales y verticales que concentran y relacionan la información que se ha obtenido a partir de una lectura. Sus principales características definen un conjunto por filas y otro por columnas.
Son textos que permiten visualizar en forma rápida datos que se cruzan. Esos datos se organizan en dos ejes, uno vertical y otro horizontal. La simbología del cuadro de doble entrada podría ser como el ejemplo que tenemos en la presentación, que se dividen a través de temas y procesos. Uno de los ejemplos en los cuales lo podemos diferenciar es a través de un tipo de degustación. Por ejemplo, a qué niño le gusta la pizza, helado, la soda, postres y todo eso. También lo podemos utilizar para hacer una tarea, por ejemplo, desde hacer un tema del cual abarca diferentes conceptos, lo podemos desarrollar a través de las columnas, el cual serían los procesos. Los casos en los que se apliquen sería para agrupar conocimientos en métodos de análisis, opción habitual tanto en los puestos de investigación como en los entornos de trabajo. Como quinto punto tenemos la infografía. La infografía es una representación gráfica que pretende explicar o resumir una información, combinando iconos como imágenes, gráficos, etc., con descripciones, narraciones, interpretaciones y datos. Sus principales características: cuenta una historia de datos sobre un tema en particular, incorpora elementos visuales relevantes al tema, contempla una gama definida de colores, incorpora diversos tipos de tipografía, trabaja los espacios estratégicamente y logra armonía y simplicidad del diseño. Su tipo de simbología, podemos ver un ejemplo en la presentación, el cual podemos ver que utiliza iconos, ilustraciones, en ocasiones se pueden utilizar gráficas para representar de lo cual estamos hablando e incluso dar una representación más básica y rápida de lo que queremos dar a explicar. Los casos en los cuales se aplica una infografía podría ser que se puede utilizar en revistas, documentos, periódicos, folletos, portales de internet, etc. El propósito es que los gráficos llamen la atención de quien los visualiza por los colores, imágenes o diseños. Esto para que sea de una manera más fácil e accesible de entender la información de la cual se está proporcionando en el tema. Un cuadro comparativo se dispone de manera lógica, visual y ordenada, para así resaltar las semejanzas y las diferencias de un tema. Sus características son que se disponen gráficamente de filas y columnas. Los contenidos suelen ser breves y claros, facilitan la comprensión de la información y permiten distinguir de forma fácil y rápida los diferentes elementos. Un ejemplo en los cuales puede aplicarse un cuadro comparativo es que se suelen ser utilizados de una herramienta de estudio o análisis. Un diagrama de flujo describe el proceso, sistema o algoritmo. Sus características son que se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar o comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Se emplean distintas formas geométricas como rectángulos, óvalos, diamantes, que junto con flechas conectoras establecen el flujo y la secuencia. Hay 4 tipos de diagrama de flujo: horizontal, vertical, panorámico y arquitectónico. La simbología quiere decir que un óvalo marca el inicio y el final, una flecha es la línea de flujo, un rombo da la decisión, un rectángulo el proceso y un trapezoide la entrada y salida. Un ejemplo en el cual se aplique es la organización, evaluación o replanteamiento de secuencias de actividades como programación, informática, economía, finanzas, etc. El diagrama de palabras clave simplifica un gran volumen de información en pocas palabras, que al final ayudarán a comprender mejor el texto. Sus características son que deja ver cuáles son las palabras fundamentales o ideas principales. Facilita la comprensión de cualquier tema y es ideal para resumir un gran volumen de información. La simbología es la misma que se ocupa para un diagrama de flujo. Un ejemplo en el cual se pueda aplicar un diagrama de palabras claves es que pueden ser utilizados como herramienta de estudio.
Un árbol de decisiones es un mapa de posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas. Sus características son que plantean el problema desde distintas perspectivas de acción, permite analizar de manera completa todas las posibles soluciones, prevé de un esquema para cuantificar el costo del resultado y su probabilidad de uso, ayuda a realizar las mejores decisiones con base a la información y su estructura permite analizar las alternativas, eventos, las probabilidades y los resultados. En la simbología, un cuadrado es el nodo de decisión, un círculo es un nodo de probabilidad, las líneas son las ramificaciones alternativas y un triángulo el nodo terminal. Los ejemplos en los cuales se aplique el caso es que funciona para datos numéricos o categóricos y puede modelar problemas con múltiples resultados. Un diagrama de causa y efecto refleja las causas que generan determinados escenarios, con la intención de mejorar la productividad y eficiencia de los procedimientos en general. Sus características son que permiten analizar las relaciones entre un efecto y sus causas más directas. Cada causa se organiza en subcategorías. Facilita la solución del problema teniendo en cuenta los síntomas hasta la solución de sus causas. En la simbología tenemos que en la flecha más grande es el problema a solucionar y también las flechas se pueden dividir entre las causas y el porqué. En los ejemplos en los cuales se puede aplicar, tenemos que la solución de problemas con múltiples resultados.